Buenos días, hermanas, Dios les bendiga. Aquí estamos un día más transmitiendo la palabra de Dios y Dios nos enseña el día de hoy, ¿verdad? Cosas maravillosas, tremendas, cosas que hace el Señor en nuestra vida y alrededor nuestro. Y este precisamente es el tema del día de hoy. Tremendas cosas hace Dios. Así se llama el tema de hoy y vamos a leer el capítulo 65 de Salmos. Recuerden que este mes vamos a estar trabajando, vamos a estar analizando, estudiando la palabra de Dios en los Salmos. Este mes vamos a estudiar qué hermosos son los Salmos, ¿verdad? Hay muchas cosas que nos enseñan, muchas cosas que a veces tal vez son difíciles de entender, pero el Señor nos revela su palabra y a través de su palabra nos enseña, nos muestra cómo tenemos que ser nosotros. Los salmos fueron escritos por el rey David y bueno, él vivió mucho tiempo, ¿verdad? Eh, ante muchas situaciones y en cada situación él se reconocía por ser un varón conforme al corazón de Dios, que le cantaba a Dios, que le servía a Dios, que buscaba a Dios, ¿verdad? Y que con himnos, con alabanza, reconocía la grandeza del Señor. Y hoy precisamente el tema eh, es reconociendo las tremendas cosas que hace Dios en nuestra vida. Vamos a darle la bienvenida a todas las mujeres que nos están viendo el día de hoy. Damos gracias a Dios porque Él es bueno, ¿verdad? Por todas sus misericordias que Él permite en nuestras vidas, por todas las tremendas cosas que hace Dios. Y bueno, vamos a darle también el lugar al Espíritu Santo, el lugar que le corresponde, para que a través de mi vida Él sea hablando a través de su palabra, a través de este salmo que vamos a analizar, que vamos a estudiar el día de hoy. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú, Señor, nos hablas el día de hoy. Aquí estamos presentes delante de ti, Señor. Nos unimos, Señor, eh, las mujeres de palabra de vida y todas las que han de ser añadidas, Señor. Nos unimos en oración, nos unimos para estudiar tu palabra, para aprender más de ti, Señor. Tenemos hambre y sed de ti, Señor, de tu palabra, de que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón, nos instruyas, nos enseñes los caminos por donde debemos andar, Señor. Yo te doy gracias porque tú eres bueno, Señor, porque a través de esta palabra, Señor, podemos aprender, podemos entender todas las maravillas que tú haces en nuestra vida, Señor. Gracias te doy por ese tiempo, gracias porque tú nos hablas, gracias por cada mujer, Señor, que escuche este mensaje que hoy has preparado para nuestras vidas. Hoy es un día de bendición, un día glorioso, un día en el que podemos experimentar tu presencia, tu amor, tu misericordia y todas tus bondades, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a irnos a la palabra de Dios en el Salmo 65, y vamos a hacer lectura de todo el Salmo 65, pero vamos a ir analizando, ¿verdad? Este Salmo 65. ¿Cómo es que, cómo es que el rey David escribe este cántico en tiempos difíciles? Los estudiadores dicen que este salmo fue escrito en épocas en las que estaban pasando por pruebas de sequía, ¿verdad? Por una prueba a causa de la desobediencia del rey Saúl y que se vivió en la época del rey David. Y bueno, David escribe este salmo y empieza en el versículo 1 del capítulo 65 de Salmos. Dice, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Empieza este salmos con este versículo, primero reconociendo
que Dios es el único digno de toda la alabanza. No hay nadie más que sea digno de toda alabanza, de todo reconocimiento que nosotros hagamos, ¿verdad? El único que merece toda la alabanza es Dios. No hay nadie más. Todas las cosas que fueron formadas, que fueron creadas, nosotros mismos, ¿verdad? Fuimos creados y fuimos diseñados para alabar a Dios. Ese es nuestro propósito y con ese propósito nosotros fuimos creados. Dice que sus ángeles le alaban, ¿verdad? Y en aquellos días, cuando nosotros seamos llamados, seamos atraídos a la presencia de Dios, es lo que nosotros vamos a hacer. Alabar y glorificar el nombre de Dios. Y aquel que no le guste eso, entonces difícilmente, ¿verdad? Va a disfrutar, pero yo creo que cuando nosotros encontramos nuestro propósito en Dios, disfrutamos alabar a Dios, a nuestro Creador, y eso es lo que nosotros vamos a hacer, para eso fuimos diseñados. Entonces, así comienza este versículo en Salmos 65, reconociendo que la alabanza le pertenece a Dios y que solo a Dios se pagarán los votos. En el versículo 2 dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Y así es, ¿verdad? El Señor escucha todas nuestras oraciones. Dice la palabra de Dios que Dios no rechaza corazones contrictos y humillados, independientemente de la situación o si estemos viviendo en pecado o en alguna situación difícil, ¿verdad? Dice que a ti vendrá toda carne. Dios no rechaza la oración, Dios no rechaza cuando una persona se acerca a Él a orar o en arrepentimiento. Dios no nos rechaza. Dice que el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Entonces, a Él vendrá toda carne en su momento, ¿verdad? Dios nos habla y Dios nos llama y nosotros venimos a Él en los tiempos de Dios, porque nosotros estamos diseñados de esa forma. Y va a llegar el momento en que todos, dice, toda carne vendrá a ti. Va a llegar el momento en que todos vamos a venir a las plantas del Señor reconociendo que Él es el único Dios, ¿verdad? No sabemos en qué circunstancias. Dios a veces usa las pruebas o situaciones para traernos a Él, ¿verdad? Y son esas oportunidades que nosotros tenemos para acercarnos al Señor. Y dice aquí que, que Él escucha nuestra oración. Entonces Dios no rechaza la oración del justo y mucho menos de aquella persona que se arrepiente. Y dice en el versículo 3 dice, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Y entonces, cuando yo leía aquí el versículo 3 que sí es cierto, y me recordó a Pablo, cuando él decía, es que yo lucho, ¿verdad? Y a veces nosotros luchamos con nuestra carne, luchamos con el pecado, luchamos con a lo mejor algunas áreas de nuestra vida que Dios todavía está puliendo, que Dios todavía está trabajando. Y aquí el mismo David lo decía, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Dice la palabra de Dios que los deseos de la carne no son los mismos que los deseos del espíritu, que nuestra carne es débil, ¿verdad? Pero que nuestro espíritu es el que nos ayuda, es el Espíritu Santo el que nos ayuda. Y pues nuestra carne está presente, nuestros deseos, a lo mejor a veces de hacer lo malo, pero sin embargo, si nosotros nos tomamos de la mano de Dios, Dios es el que nos ayuda y además tenemos un Dios que perdona nuestras rebeliones, nuestros errores. Nuestro Dios es misericordioso y somos nosotros alcanzados por la misericordia de Dios. En el versículo 4 del capítulo 65 de Salmos dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo.
¿sí? Somos bienaventurados porque Dios nos escoge a nosotros. A veces nosotros pensamos, no es que yo me acerqué a Dios, yo di el primer paso, pero no es verdad. Dios nos escoge a nosotros, Dios dio el primer paso desde el momento en que nos creó, sabiendo que íbamos a ser imperfectos, conociendo, ¿verdad? Que íbamos a ser imperfectos. Aún así, Dios nos creó, aún así Dios decidió diseñarnos, ¿verdad? Así tal cual somos, y dice que Él nos creó así, ¿verdad? Y, y que Él nos escogió también. En este versículo dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Él dio el primer paso también cuando dio a su Hijo unigénito para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y dice en primera de Juan 4:10, dice que Él nos amó primero. Dice de esta manera en Juan 4:10. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que todo lo primero, que Dios es el que da el primer paso, que Dios es el que nos escogió, que Dios es el que nos diseñó y que en todo momento, ¿verdad? A toda persona le va a llegar ese momento porque a Él vendrá toda carne, a reconocer su grandeza. Y bueno, em, estos primeros versículos, ¿verdad? Hablan de la bondad, del poder de Dios, de la misericordia y del perdón, de cómo nosotros somos alcanzados a través del Señor, a través de sus misericordias, a través de sus bendiciones, a través de su amor. Él nos escucha, Él nos perdona, Él nos escoge, Él nos redime, ¿verdad? Y Él nos recibe a pesar de nuestras iniquidades, a pesar de nuestras rebeliones, a pesar de nuestros errores, ¿verdad? Dios nos ama y nos recibe. Y bueno, en el versículo 5 en adelante, Él nos recuerda, ¿verdad? Todas las bondades de Dios, todas las cosas tremendas que hace Dios para con nosotros, porque de repente a veces se nos olvida o dejamos o pasamos desapercibido todo lo maravilloso que Dios es, todo lo maravilloso que Dios hace en nuestra vida. De repente no lo vemos, de repente nos centramos en el problema, en la situación que estamos viviendo, a lo mejor en cosas que nos interesan a nosotros, ¿verdad? Y nos olvidamos de todo lo tremendo que hace Dios en nuestra vida. Y dice en el versículo 5, dice, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. ¿Verdad? Tremendas cosas son las que hace Dios, pero a veces nosotros no vemos las tremendas cosas, cosas que no puede hacer el hombre, que el hombre ha tratado de diseñar, ha tratado de copiar el ser humano, de clonar, de hacer cosas por su propia mano, pero estas cosas solamente las hace el Señor. Solamente las puede hacer Dios. Las obras de Dios no pueden ser imitadas, no pueden ser copiadas, no pueden ser las obras del hombre, no pueden ser perfectas como Dios ha creado al mundo y es su creación. Y dice, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios, de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. ¿Quién hace todo eso? Esto lo hace el Señor, que salga el sol, ¿verdad? Eso no lo puede hacer el hombre, no lo puede imitar el hombre. Solamente Dios ha creado todo perfecto para nosotros, para que podamos vivir, para que podamos subsistir en este mundo. Y dice, también dice, visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos, cuando así
la dispones, haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos, ¿verdad? Y aquí habla el salmista de la naturaleza y de todo lo hermoso que ha hecho Dios, todo lo perfecto, reconociendo, ¿verdad? Eh, eh, que es Dios el que hace todas estas cosas. La lluvia, ¿verdad? Tampoco puede ser imitada. La lluvia la hace Dios y desciende en nuestra vida, desciende desde el cielo, ¿verdad? Y es a través de la lluvia en que nosotros tenemos el agua que disfrutamos hoy en día. Cuando te estás bebiendo un vaso de agua, reconoce a Dios, agradece a Dios, porque Él es el que nos da todas estas cosas. A veces decimos, es que no tengo esto, no tengo trabajo, no tengo, y vemos, ¿verdad? Más allá de ver las tremendas cosas que hace Dios, cosas sobrenaturales, cosas maravillosas. ¿Qué no podrá hacer contigo si Dios ha creado todo eso? Lo demás, ¿verdad? Todo lo puede hacer Dios. Dios es un Dios de imposibles, Dios es un Dios que crea y que hace todas las cosas. Y para Él, ¿verdad? Cualquier cosa que nosotros le pidamos creyéndolo, Él nos lo va a dar. Pero tenemos que creer. Dice el Señor que el que en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Si nosotros aprendemos a reconocer a Dios, ¿verdad? En todas aquellas cosas que a veces nos hemos olvidado de reconocerlo, o ya lo tomamos tan rutinario, ¿verdad? Que creemos que somos merecedores, que eso viene del ser humano, o creemos eso que Dios nos ha dado como insignificante. Hemos cegado nuestros ojos a las maravillas que están a nuestro alrededor, a la luz del día, al sol, a la noche, al aire que respiramos, al agua que bebemos, al agua con la que nos bañamos, a los pies con que caminamos, a la tierra que está firmada de tal forma que podemos caminar. Grandes y tremendas cosas hace Dios para nosotros y todo está diseñado para que nosotros podamos vivir. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a reconocer a Dios en todas esas cosas. Cuando nos levantamos, cuando vamos al baño, ¿verdad? Dios diseñó nuestro organismo de tal manera que podemos ir al baño. Si ahorita a mí me dan ganas, yo voy al baño y regreso. Pero eso es porque Dios así nos ha diseñado. Hay mucha gente que hoy está enferma a lo mejor y que no puede ir al baño, que le cuesta o que tiene dolor a lo mejor para hacer pipí. Entonces, hay muchísimas enfermedades que el ser humano tiene y que como no han llegado a nuestra vida, nosotros no reconocemos y no damos gracias a Dios cuando podemos levantar nuestros brazos, cuando podemos caminar, ¿verdad? Porque no estamos viviendo lo contrario. Y entonces nos olvidamos de todo lo que podemos hacer gracias a Dios. Reconozcamos cada día las tremendas cosas que hace Dios. Y yo creo que Dios nos va a bendecir más abundantemente. Dios va a traer cosas mayores a nuestra vida. Cuando nosotros somos fieles en lo poco, ¿verdad? Cuando nosotros somos agradecidos con Dios en lo poco, y que no es poco, dice eso, tremendas cosas, pero en las cosas que se nos han olvidado agradecer, maravillarnos. Nosotros tenemos que vivir cada día maravillados de lo que Dios hace, ¿verdad? Tenemos que ser agradecidos. Yo creo que a veces se nos olvida. A todos se nos olvida maravillarnos de la creación y de las cosas que Dios hace. Vemos los árboles, ¿verdad? Vemos las cosas, vemos cómo las flores crecen. Esas son maravillas del Señor. Y dice, vamos a continuar leyendo en el versículo 10, en el versículo 11 dice, tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría, se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Qué hermoso salmo, ¿verdad? Reconoce lo que Dios hace con su creación. Este salmo también fue escrito porque en aquellos tiempos, ¿verdad? Em,
en el tiempo en que David escribía estos salmos, estaban en tiempos de siega, de la cebada. Entonces ellos, el salmista reconoce todas las bondades que tiene con la naturaleza Dios. Y nosotros también tenemos que reconocer esas bondades que Dios tiene con nosotros, ¿verdad? A través de este salmo, si nosotros lo leemos detalladamente, ¿verdad? Es es un reconocimiento por lo que Dios hace, pero también nos lleva a maravillarnos y a glorificar el nombre de Dios por lo que Él hace, porque nos damos cuenta que hay cuidado, que hay protección y que hay provisión. Eso es lo que hay en nuestra vida, en la vida del ser humano, ¿verdad? Y también en la naturaleza, pero a través de la naturaleza, todo lo que fue diseñado por Dios fue para beneficiarnos a nosotros también. Y a veces nosotros pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Y a veces, Señor, ¿y dónde estás tú en estos momentos de prueba, en estos momentos de aflicción, en estos momentos de dificultad, en estos momentos de pandemia, en estos momentos en los que pues ha menguado el trabajo, ya hay menos trabajo, ¿verdad? Y mucha gente está pasando por situaciones bien complicadas, pero sin embargo Dios no nos ha dejado solos. Nosotros tenemos que ver el poder de Dios y reconocer el poder de Dios. En Mateo 6:28, 6:26, desde el 6:26 dice de esta manera, dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, así no hará más a vosotros, hombres de poca fe. Qué fuerte palabra, ¿verdad? Pero Dios nos lleva a reconocer las tremendas cosas que Él hace. Las aves del cielo, las flores del campo, que no trabajan ni hilan, pero que se visten con una hermosura, ¿verdad? Ni siquiera compara a Salomón, que fue un hombre con mucho dinero, con las mejores ropas, con las mejores prendas reales, lo compara. Ni aun Salomón se vistió, ¿verdad? Como estos lirios del campo, como estas flores. ¿Y quién las viste? Las viste el Señor. Y dice aquí, nos pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Claro que valemos más que ellas. Nosotros somos creación de Dios y todo lo que diseña está diseñado. Aún dice la palabra de Dios que los ángeles están a disposición de nosotros. Imagínense, los ángeles, nosotros podemos pedir protección, podemos pedir, ¿verdad? Que intervengan a favor de nosotros. Todo lo creado, Dios lo diseñó para que nosotros seamos bendecidos. Su creación es bendita, su creación es maravillosa. Entonces, cuando una persona, ¿verdad?, vive sin maravillarse, se olvida de la creación de Dios. A veces nos puede pasar a nosotros también. Estamos viviendo cegados y vemos que todo es gris, que todo es malo, que todo está en contra de nosotros, ¿verdad? ¿Qué creen que está obrando ahí? Es el enemigo, trata de cegarnos, trata de que nosotros todo lo veamos gris y estamos nosotros deshonrando la creación de Dios, deshonrando lo que fue creado para nosotros. Agradécele a Dios todos los días, tomemos esta palabra como antorcha a nuestra vida, nuestro diario vivir, como palabra diaria, ¿verdad? Siempre agradece a Dios por todo lo bueno. Son innumerables las cosas tremendas que hace Dios para nosotros. Pero si tú puedes en la oración, enuméralas, ¿verdad? Todo lo que venga a tu mente, lo que es precioso, lo que es perfecto, lo que es maravilloso, toda la creación
creación de Dios, enumérala, agradécele a Dios. Si nosotros somos agradecidos, Dios nos va a bendecir. Dice la palabra de Dios que, que temen, ¿sí? Nuestros enemigos temen de las maravillas que Dios hace. Nosotros debemos de regocijarnos, ¿verdad? De maravillarnos todos los días. No olvides, quita esa venda espiritual que ha estado en tus ojos y que no te ha dejado ver todas las maravillas que Dios ha hecho por nosotros, todo lo que existe, todo lo que hay. Y hoy en el nombre del Señor yo te llevo a hacer esta oración conmigo también. Vamos a darle gracias a Dios por sus maravillas, por todo lo que Dios hace, reconociéndonos y que Dios abra nuestros ojos. Amado Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias por esta palabra, porque es a través de tu palabra que nuestros ojos son abiertos, que nosotros podemos reconocer tus bondades, podemos reconocer cuán bueno eres, todas tus maravillas, todo lo que tú haces, todo fue diseñado y creado perfectamente. No hay nada imperfecto que tú hayas creado. Todo lo diseñas con un propósito, todo lo diseñas para que nuestras vidas sean bendecidas, para beneficiarnos. Gracias, Señor. Hoy en el nombre de Jesús te pido que quites toda venda espiritual, todo aquello que me ha llevado a ver las cosas grises, que no me ha llevado a reconocer, Señor, lo que tú has hecho. En el nombre de Jesús también te pido por cada mujer, por cada hombre que está viendo, Señor, esta transmisión. Quita también toda venda espiritual de sus ojos y enséñanos a ver tus maravillas y las tremendas cosas que tú haces por nosotros. Todo lo haces bueno, todo lo haces perfecto, todo lo haces para bendecirnos. Gracias, Señor, por el aire que respiramos, por el sol, por la luz del día, por la noche, por el agua, Señor, por la lluvia, por la tierra que afirmaste debajo de nuestros pies, Señor, por tu creación, por el alimento, por las aves del cielo, por los animales, Señor. Gracias, Padre, por los peces que están en el río, en el mar, en los lagos, por todo lo perfecto que tú haces. Gracias por crearnos y diseñarnos de esta manera, Señor, por nuestros órganos, porque están funcionando correctamente. Así lo creemos, Señor, y tomamos esta palabra en nuestra vida y bendecimos también tu vida, Señor, y te damos gracias y glorificamos tu nombre, porque dice esta palabra que el único que mereces gloria, alabanza, pago, tributo, eres tú, Señor. Eres tú el único merecedor de todas las cosas, Señor. No hay nadie más, Señor. No hay nadie más que tú. Tú nos das todas las cosas perfectas, Señor. Perdónanos, Señor, porque también nosotros hemos dañado tu creación, hemos dañado las cosas, Señor. Pero sin embargo, Señor, tú eres bueno y dice tu palabra, Señor, que tú traes perdón a nuestras iniquidades, a nuestras rebeliones. Perdónanos, Señor, y en el nombre de Jesús, a partir de ahora yo te pido que nos enseñes a ver, Señor, a maravillarnos, a vivir maravillados de las tremendas cosas que has creado y de las tremendas cosas que has hecho por nosotros, a ver las cosas diferentes, a ver las cosas con tus ojos, Señor, con amor, Señor, creyendo que todas las cosas, de todas las cosas tú tienes el control, Señor. Gracias te doy, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y damos gracias al Señor por esta palabra y por todas las cosas, ¿verdad? Yo te invito que a partir de ahora tú te maravilles, vivas cada día maravillado y agradecido de las tremendas cosas que hace Dios en nuestra vida. Dios bendiga tu vida con todo lo bueno que ha hecho Dios para ti y para mí.